los vamos a acompañar, en este caso en Panorama Global, en este inicio de semana con muchas novedades, tratando, en este caso, bueno, no siempre son muy positivas las noticias que les estamos acercando, pero tiene que ver con cómo se está desarrollando la pandemia a nivel mundial, que este es el tema principal en esta etapa, hoy por hoy, de la información. En Chile son diversos los registros que se están dando a conocer, algunos cuestionados, mencionan que se está dando información que no es del todo la acertada, pero lo cierto es que oficialmente esto es lo que se presenta. Hola, muy buenos días. Como todos los días, estamos hoy día dando el informe de la pandemia COVID-19 en nuestro país. A nivel mundial, podemos decirles que al día de hoy se han registrado más de 2.900.000 personas contagiadas, de las cuales más de 203.000 han fallecido y también 824.000 se han recuperado de la enfermedad. Los países que registran mayor número de casos, en primer lugar está los Estados Unidos, con 939.249. Después le sigue España, con 223.759. En tercer lugar está Italia, con 195.351. Y en cuarto lugar está Francia, con 161.644 casos. ¿Cuál es la situación de Latinoamérica en nuestra región? En Brasil registra a la fecha 4.057 personas fallecidas y presenta 59.324 casos confirmados. México, 1.305 fallecidos y 13.842 casos confirmados. Ecuador, 576 fallecidos y 22.719 personas. Y Perú, 700 fallecidos y 25.351. Y Argentina, con 185 fallecidos y 3.780. ¿Cuál es la situación en nuestro país a las 21 horas del día de ayer, de las últimas 24 horas? Al día de ayer se registraron 473 casos nuevos, lo que da un total de 13.331 casos a nivel nacional. Como hemos visto las últimas semanas, podemos decir que más de 10 días, el número de casos nuevos se ha mantenido alrededor de esta cifra. Al día de hoy existen en nuestro país ya, por esta cifra, 6.118 casos activos, es decir, un 46% del total de estos casos son personas que pueden contagiar, es decir, pueden contagiar a un tercero. Y es por eso que es muy importante que este es el grupo de personas que debe mantener un aislamiento estricto. A la fecha del total de casos recuperados, que son 7.024, significa un 52,6% del total de confirmados se han recuperado de la enfermedad, es decir, han pasado sus 14 días de aislamiento. Quiero finalmente decir que este número se ha mantenido y ha ido incrementando en los últimos días también. Por último, quiero notificar que en el día de ayer fallecieron 8 personas. Lamentamos el fallecimiento de estas 8 personas que fueron notificadas hasta las 21 horas del día de ayer y corresponde a una persona de la región de Antofagasta, 2 de la región metropolitana, una de la región de Maule, una de la región de Biobío, 2 personas de Araucanía y una de Magallanes, lo que da un total a la fecha de 189 personas fallecidas asociadas al coronavirus. En relación a la red integral COVID-19, hoy día se encuentran en una unidad de cuidados intensivos hospitalizados 415 personas, de las cuales 319 están conectados a un ventilador mecánico y de ellos, es decir, de estas 319, podríamos decir que 75 están en un estado crítico. En relación a la red COVID-19 de laboratorios, podemos informar que en el día de ayer
se registraron 6.763 exámenes, lo que da un total de 155.975 exámenes total realizados a la fecha, lo que sigue siendo la positividad, es decir, de cuántos exámenes salen positivos en relación al número total de que tomamos, alrededor de un 8% de los exámenes, en una red de laboratorio que ha ido aumentando en forma paulatina. Hoy día podemos contar con más de 50 laboratorios a lo largo de nuestro país que están confirmando y realizando exámenes COVID-19. Antes de ir a las preguntas, quisiera hacer un llamado y hablarles hoy día principalmente a aquellas personas que padecen otras enfermedades y que durante esta pandemia, durante este periodo de pandemia que hemos tenido en Chile, han dejado de ir a sus controles, han dejado de asistir a esas situaciones que deben concurrir. Enfermos que necesitan nuevos procedimientos y aquellas personas que por temor o por algún motivo de no querer acercarse a la atención primaria no han asistido. Hemos visto que no han ido a los controles los niños, las personas no están consultando aquellas enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares y también las personas que padecen diabetes. Si bien el coronavirus sigue siendo una amenaza importante en nuestro país, y es necesario que nos sigamos cuidando y que sigamos tomando todas esas medidas que sean necesarias para disminuir la propagación del virus, no podemos permitir que este remedio sea más dañino que la enfermedad. Y hoy vemos con preocupación que las personas, por temor o por distintos motivos, no están asistiendo a aquellas personas que tienen otras enfermedades a sus controles que son también tan importantes. Tenemos que aprender a vivir con estas dos realidades complejas. Tenemos que, por un lado, la amenaza del coronavirus, que nos va a acompañar mucho tiempo, y es por ello que estamos tomando todas esas medidas y que hemos hecho una mucha comunicación, que las personas tienen que mantener el distanciamiento social, tienen que mantener el uso de mascarilla, el lavado de manos, evitar las conglomeraciones. Sin embargo, queremos transmitirles a aquellas personas que también es importante y nos tenemos y tienen que asistir a aquellos controles que han dejado de asistir. A quienes sienten miedo hoy día, quiero transmitirles que desde este gobierno seguiremos y estamos mirando todos los días cómo ha ido evolucionando esta pandemia en nuestro país. Miramos comuna por comuna y vemos cuáles son esas necesarias medidas que tenemos que implementar. Si son cuarentenas o son medidas más exigentes, las vamos a implementar. Estamos mirando cuáles son las mejores y más óptimas medidas para cada uno de ustedes donde viven en sus comunas. Hay medidas que se adaptan, que son más estrictas, hay medidas que disminuyen en función si vemos una disminución de los casos. Pero aquí quiero ser clara en este punto y para evitar confusiones. Esto va a continuar y tenemos que aprender a vivir con esta realidad. Es decir, seguir aplicando todas las medidas necesarias para disminuir la propagación del virus. Pero también tenemos que preocuparnos y ser conscientes de todas las otras necesidades de salud que exige nuestra población. Y es así, y es importante y es urgente seguir cuidando a todos los chilenos que tienen y van evolucionando y vamos viendo cómo va esta pandemia, de la cual seguiremos haciéndonos cargo, pero también nos tenemos que hacer cargo de aquellas personas que padecen otras necesidades de salud. Muchas gracias. Quiero pasar a las preguntas. Subsecretaria, buenos días. Andrea Pino de TVN. Preguntarle, después de lo que dijo la OMS sobre el pasaporte de inmunidad, el ministro Mañalich aclaró que el carnet COVID no es un carnet de inmunidad. ¿Cuál es finalmente entonces la utilidad de este carnet que certifica que una persona tuvo la enfermedad si el MinSal ya tiene un registro de esos pacientes? ¿Cuál será la utilidad de este carnet COVID? Es muy importante y quiero reiterar que no hemos hablado de un carnet de inmunidad. Y eso es muy importante y también quiero decir que la OMS, cuando habla de sus cuestionamientos, se refiere precisamente al carnet de inmunidad.
El objetivo del carnet vamos hablando, que es que carnet COVID, que es un carnet de alta de aquellas personas que han sido confirmadas con COVID-19, han pasado su periodo de aislamiento, han terminado su periodo de aislamiento, que tengan un carnet, es decir, que esas personas, por haber pasado por este periodo, tienen menos probabilidad de volver a enfermarse por el COVID-19 que hoy día está circulando. Hoy día sabemos, tenemos evidencia, sabemos muchas cosas del COVID-19, pero todavía tenemos muchas incertidumbres. Pero efectivamente una de las cosas que sabemos, que una persona que ha pasado y ha vivido el proceso de tener la enfermedad, tiene menos probabilidades de volver a enfermar, y ese es el objetivo de la entrega del COVID-19, del carnet COVID-19 que se está elaborando y se va a entregar. Subsecretaria, buenos días. ¿Qué balance se hace de los primeros días de reclutamiento de profesionales de la salud a través de la plataforma Yo Sirvo a mi País? En ese sentido, había mucho interés de médicos extranjeros. Algunas comunidades han pedido incluso que, superada la pandemia, se pueda agilizar el proceso de validación de sus títulos. ¿Es idea del gobierno aquello? Y le agrego, respecto a las estadísticas, ¿qué número de contagios a nivel nacional, qué porcentaje de casos son asintomáticos en Chile? Esas dos preguntas, por favor. Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, Yo Sirvo a mi País, es muy importante decir que este es un programa para la emergencia COVID, y ese es el objetivo de este programa, que es reclutar, como usted lo dijo, a profesionales, profesionales médicos y otros profesionales técnicos para poder enfrentar la pandemia COVID-19. Esta es una plataforma que está efectivamente en conjunto, se trabajó con el registro civil, y esta plataforma lo que busca es que las personas ingresen y durante un periodo transitorio van a poder incorporarse para aportar durante esta pandemia. Efectivamente, pueden registrarse a todas aquellas profesionales nacionales o médicos extranjeros también que cuenten con un RUT para poder trabajar en este proceso. Es un programa que partió recién hace unos días atrás, va a estar, como dije, hasta el 25 de mayo y vamos a ir evaluando cuál va a ser la oferta de profesionales, médicos y otros profesionales para poder trabajar en estas circunstancias. Ministra, buenos días. Preguntarle Subsecretaria. Subsecretaria. Preguntarle por la situación del país que está enfocada en el coronavirus respecto a la red de salud que está sufriendo consecuencias. Hay dos temas. ¿Qué le parece la situación de las clínicas privadas como la red Salud UC, que se acogió a la Ley de Protección del Empleo, y cómo va a afectar? Y lo segundo, ¿cuál es el impacto de la pandemia en las listas de esperas? Y también en relación a este llamado que hizo a las personas que continuaran en sus controles, ¿qué pasa con aquellos que van al CEFAM y que se han suspendido las horas y no están entregando? Bueno, con respecto primero que nada a su pregunta en relación a la situación de la disminución de otro tipo de atenciones, tanto en el sistema público como privado, tenemos que recordar que nosotros nos preparamos para una de las pandemias más grandes que ha sufrido nuestro mundo en los últimos años. Nos preparamos, hubo muchas predicciones, tenemos predicciones de universidades, tenemos proyecciones de distintas entidades que programaron para esta fecha millones de pacientes que podrían tener coronavirus, lo que significaba que la red de atención que requeríamos para esa situación era muy alta. Y por eso nos preparamos para poder tener un número importante, tanto en la red pública como privada, para poder atender a esos pacientes. Afortunadamente, por las medidas que se han implementado y por la preparación que ha tenido nuestro país desde un inicio con respecto al fortalecimiento de la vigilancia, las fiscalizaciones, todas las medidas que ustedes ya conocen corresponde al cierre de fronteras y otras medidas que se han ido implementando, el número de casos confirmados a la fecha no ha sido de la magnitud que se proyectó para ese momento, lo que nos parece que tenemos que ir mirándolo con cautela, efectivamente con cautela. Y es por eso que se preparó esta red pública y esta red privada. Y es por eso que hoy día estamos retomando algunas atenciones y también se van a retomar
aquellas cirugías programadas que fueron suspendidas por este plan COVID-19, pensando que podríamos haber tenido una demanda mucho mayor al respecto. Y es por eso tanto que el sector público como el sector privado va a ir preparándose. Nosotros como sector público vamos a empezar a retomar aquellas cirugías programadas que a la fecha han sido suspendidas debido a que efectivamente hemos visto que ha tenido un impacto importante tanto en las atenciones como principalmente en las cirugías. Y eso vamos a ir retomándolo paulatinamente. Y hay que ser muy enfático y es muy importante decir, aquellas personas que efectivamente viven en alguna comuna, que vemos que los casos son importantes, que hemos visto un aumento importante, se seguirán tomando medidas estrictas. Sin embargo, tenemos que mirar otros aspectos sanitarios que estamos teniendo un efecto. Y es por eso que nos parece muy importante mirar estas dos realidades complejas que hoy día estamos viviendo en nuestro país. Y tenemos que ser prudentes en retomar aquellas cirugías, aquellas atenciones donde estamos viendo que está produciendo un impacto negativo en las personas. Pero también tenemos que seguir mirando de la misma manera, con la misma agudeza y con la misma fortaleza, la propagación del coronavirus. Por eso es muy importante ser prudente, ser racional y estas medidas van a ir mirándose día a día y paulatinamente. Subsecretaria, relacionada con eso mismo que usted dice, ¿significa entonces que, por ejemplo, Puente Alto, al ser la comuna con más casos, digamos, hoy por hoy, ese hecho por sí solo no significa que el día martes vamos a conocer de una cuarentena total para esa comuna? Y lo otro que quería consultarle es que del porcentaje de contagiados que se trata en la casa, que es el 85%, ¿qué dice la vigilancia sobre eso? ¿Son casos de buen pronóstico todos ellos? A ver, con respecto a su primera pregunta, Puente Alto, quiero recordar que Puente Alto es una comuna que por el número de la incidencia, el número de casos de las últimas 2 semanas a las 2 semanas anteriores, se encuentra en cuarentena ya hace más de una semana. Varios días se encuentra en cuarentena y sigue en cuarentena, es decir que las personas que viven en ese sector de la comuna siguen teniendo la restricción de movilización. Con respecto al número de casos, también es importante cuando ve un número absoluto de casos, hay que recordar que es muy distinto el aumento del número absoluto de casos en una comuna donde vive 1 millón de personas a una comuna donde viven 200.000 personas. Por lo tanto, cada una de estas comunas y este número absoluto tenemos que mirarlo en relación a la población donde están esas personas. Y lo tercero, en relación a Puente Alto particularmente, al mirar el número de aumento de las últimas semanas, vemos, y ustedes saben, que hubo un brote, un número de casos en un recinto penitenciario, donde se tomaron todas las medidas para poder aislar a las personas como casos confirmados, también aislar los contactos estrechos de esas personas y aislar a aquellas personas que no han sido contactos estrechos y no han salido negativos con respecto a un examen que se hizo ahí más de 300 exámenes en la población penitenciaria para poder resguardar la salud de la población. Se han tomado bastantes medidas muy importantes en ese recinto penitenciario y eso también es uno de el aumento de número de casos que vimos en la comuna de Puente Alto. Con respecto a nuevas medidas que vamos a tomar en la misma comuna, nosotros miramos todos los días, comuna a comuna, y si es necesario implementar más medidas estrictas en la comuna de Puente Alto, se van a implementar. Con respecto al número de casos que son asintomáticos en nuestro país, hoy día no podemos dar un número fehaciente de cuánto sería el número de casos asintomáticos en nuestro país, pero sí podemos decir que por la evidencia que hemos tenido de algunas situaciones que hemos visto y hemos particularmente en distintos grupos, por evidencia internacional, se habla de distintos registros. En Estados Unidos se habla que puede haber un 30 o 40% de las personas del total de casos que se confirman hayan casos asintomáticos, otros se habla hasta de un 75%, pero en nuestro país todavía es muy precoz. Llevamos prácticamente menos de 2 meses con esta pandemia en nuestro país para hacer un pronóstico y una evaluación exacta de cuánto sería el número de
de personas asintomáticas en Chile. Subsecretaria, buenos días. Preguntarle primero, y teniendo en cuenta la experiencia del anterior fin de semana largo, donde muchas personas igualmente viajaron, ¿se van a adelantar estas medidas restrictivas como cuarentenas y cordones sanitarios? Y también sobre algo que sucede a esta hora, se desarrolla una manifestación en Plaza Italia, son cerca de 50 personas con mascarillas, overoles y intentando guardar el distanciamiento social. ¿Qué le parece esta situación desde el punto de vista sanitario? Con respecto al próximo fin de semana, quiero reiterar, como ustedes saben, hay una serie de medidas que ya están implementadas en nuestro país con respecto al desplazamiento a la segunda vivienda. Hay una indicación, hay una resolución que está prohibido trasladarse a una segunda vivienda, sobre todo en esos fines de semana largos, a aquellas comunas que sabemos que las personas buscan viajar. Es por eso que es aquí, lo primero, un llamado a la responsabilidad, un llamado a la conciencia de aquellas personas que se mantengan en sus casas el fin de semana y que no viajen a sus segundas viviendas. En relación a las medidas que se van a implementar el próximo fin de semana, estas medidas se evalúan todos los días y efectivamente, si es necesario tomar nuevas medidas, se van a anunciar en los próximos días. Con respecto a Plaza Italia no tengo mayor información, por lo tanto no podría dar información al respecto, solo decirles que esperamos que las personas mantengan distanciamiento social. Sabemos que las conglomeraciones es uno de los factores de riesgo para la transmisión del coronavirus, por lo tanto llamamos a mucha responsabilidad individual a las personas a no conglomerarse, porque efectivamente es una de las causas que produce una aceleración en esta transmisión. Muchas gracias por sus preguntas. Bueno, en Brasil ha renunciado el ministro Sergio Moro a su cargo, bueno, y a partir de eso desataron entre Sergio Moro y el presidente muchas repercusiones se han dado, ¿no? Se habla de esto políticamente y también las consecuencias que puede traer al vecino país. Este es el informe. Vamos a enfocarnos en la situación de Brasil, porque Brasil no solamente es el país de la región con más complicaciones de lo que es la pandemia del coronavirus en todo lo que es Latinoamérica, sino que también se ha desatado una situación bastante particular a nivel político, de puertas para adentro y para afuera del gobierno de Jair Bolsonaro. En las últimas horas lo que sucedió fue que el ministro de Justicia, Sergio Moro, ya no es más ministro de Justicia, renunció a su cargo y a partir de eso se desataron entre denuncias encontradas y acusaciones mutuas entre Moro y el presidente. Vamos a ir a Brasil y contactar con Eleonora Gosman, que es corresponsal en San Pablo. Eleonora, gracias por atendernos. Un gusto en contactar con vos. No, al contrario, un gusto de conocerlos a ustedes. ¿Cómo les va? Me gustaría un poco adentrarnos principalmente en la renuncia de Moro y estas acusaciones mutuas que se hacen entre él y el presidente de Brasil. Mira, a ver, la renuncia de Moro es todo, mira, la verdad que a veces uno se queda sorprendido, voy a serte franca, ¿no? Yo llevo 25 años en este país, o sea, me ha pasado de todo aquí, pero algo como lo de hoy no lo he visto, casi te diría que jamás. Así que es muy sorprendente porque no lo vi, realmente no lo vi nunca. Bueno, ¿qué es lo que pasó hoy? Hoy renuncia Moro, supuestamente renuncia porque pensaba que Bolsonaro quería imponerle, quería despedir al jefe de la Policía Federal Brasileña, que es un organismo que está bajo la esfera de Moro, y a partir de ahí nombrar a alguien que le fuera afín a él mismo, sea el propio presidente, y no afín a Moro como resultaba ser en este caso. Entonces, bueno, empieza ahí, hay un tiriafloje. Según dice Bolsonaro, lo que había negociado ayer a la noche Moro, era que él podría dar de baja al jefe de la Policía Federal, pero que en ese caso él prefería no seguir como ministro y a cambio de eso que Bolsonaro lo propusiera como próximo ministro de la Corte Suprema, que tiene que ser ahora en breve, ¿no? Porque ya está por salir uno de los magistrados. Bueno, a partir de ahí se genera toda una situación en la cual Moro renuncia y dice que acusa al presidente de haber cometido
algunas clases de delitos. Entre los Claro. delitos que habría cometido el presidente es un delito que tiene que ver con el cargo, ¿no? O sea, usar el cargo para fines que no son públicos, sino para fines personales, tales como pedir la investigación. Una novela, Leonora. Es una novela. Una Es una novela. novela, ¿viste? Tremendo. Es una novela que además no se sabe cómo termina, porque ahora a todo esto hay que seguir escuchando, porque ahora aparece que todos y cada uno de los medios, salvo algunos que se alejan de eso, están pidiendo a Moro que se vaya. No el impeachment, porque sería muy... A Moro no, perdón, a Bolsonaro, que se vaya. No un impeachment, porque sería muy complejo desde el punto de vista del tiempo que demoraría un impeachment, pero sí que renuncie. Y esto se lo dijo el propio expresidente Fernando Cardoso, se lo dijo al presidente actual Bolsonaro, le dijo, renuncie, no haga que lo renunciemos. Leonora, ¿Bolsonaro no tiene Sí. problemas mayores con todo cómo avanza, digamos, el coronavirus en ese país? Mira, yo voy a decirte algo, es traumático lo que está pasando en Brasil. La última noticia que tenemos es que en Río de Janeiro hay 230 personas esperando camas de las unidades de terapia intensiva para recibir respiradores, para la respiración, porque ya no pueden respirar. Ahora, ¿vos te imaginás 230 personas haciendo fila? Se las ve en los pasillos del hospital, de uno de los hospitales. Bueno, a mí me resultó muy traumático eso, ¿no? Y además después de que ayer tuviéramos 407 muertes y hoy hayamos tenido más de 350. Es de una gravedad muy fuerte. Pero Ahora, en medio de no todo se eso toman aparece- medidas, Leonora, no se toman medidas ni tampoco para controlar un poco la situación política, ni tampoco por la pandemia. Parece que es un gobierno que baila según el día y la agenda de turno. Ni siquiera la agenda de turno, te diría, ¿viste? La agenda de turno sería como para decir tiene agenda. Yo lo que te diría es que lo que están diciendo acá es lo siguiente, yo lo había dicho en algún momento y fui muy cuestionada periodísticamente, pero ahora lo dicen todos los medios brasileños, que Bolsonaro prácticamente va a dejar de gobernar, o sea, va a aparecer como la figurita, como el títere, la figurita, no sé, la figurita presidencial, como si fuera un rey sin poder, ¿sí? Sin poder real, y quienes van a gobernar son sus ministros militares. Hay cuatro generales que están rodeando a Bolsonaro, que son los que realmente están actuando para enfrentar el coronavirus, ¿no? Los que Pero esa tienen desestabilización de la democracia, ¿se daría con el propio aval del mismo Bolsonaro? Es que no le queda otra. Perdón, ¿viste? O sea, ahí tenés dos alternativas. O te echan, ¿no? Que es una posibilidad que te echen, o aceptás lo que venga. Es así, ¿viste? No, es una situación muy compleja. A ver, hay que entender lo que es Bolsonaro para entender por qué se produce esto. Bolsonaro no es un presidente cualquiera, es un presidente muy especial, ¿no? Es un hombre que cometió muchos errores y que además, por ejemplo, con respecto al coronavirus, tomó la posición de Trump y la aplicó como si fuera, viste, una religión. Bueno, y así van a pagar las consecuencias, ¿no? Ese es el tema. ¿Qué pasa con los líderes estaduales, digamos, dentro de Brasil? ¿Hacen algún contrapeso a esta inacción de Bolsonaro con respecto a la pandemia? Exactamente, son los gobernadores los que tienen la responsabilidad, pero el problema ¿cuál es? El problema es si vos tenés dinero o no tenés dinero para enfrentar la pandemia. Hay estados que obviamente tienen dinero como para hacer todo por su propia cuenta. Sería el caso del estado de San Pablo, que es el estado más rico, el estado provincial, ¿no? Más rico de Brasil, es casi el 40% del PBI brasileño en sí mismo, ¿no? Pero después, bueno, tenés un estado como el de Río de Janeiro, que si bien es un estado importante, es el segundo estado del país, está en una situación financiera muy crítica. Y después tenés los estados del nordeste que dependen mucho de las situaciones, están en unos más críticos que otros. Y después tenés Manaus, que es la capital del Amazonas, que entró en un caos absoluto, ¿viste? Porque no tiene camas para atender a la gente, ¿no?
Entonces, y estamos hablando del corazón del Amazonas, no tenés nada cerca, ¿viste? De Manaos. Cualquier cosa que vos hagas necesitas viajar mucho tiempo, ¿viste? De avión estoy hablando, ¿no? Claro. Bueno, desde San Pablo son 4 horas, digo, para tener una idea de lo lejano que está. En el medio de la selva. Bueno, en esas condiciones los gobernadores hacen lo que pueden, ¿sí? En el caso del gobernador de San Pablo es claro que él intentó y intenta desesperadamente imponer la cuarentena. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Acá está el problema. Él no puede ejercer un poder policial para impedir que la gente no cumpla la cuarentena. Y esto es una diferencia grande con la Argentina. Hay momentos en que vos precisás eso, sobre todo en gente que tiene 2 discursos simultáneos. Por un lado el presidente que dice no a la cuarentena y por el otro lado el gobernador. Pero es interesante lo que vos mencionás, Eleonora, porque hay una gran crisis sanitaria con el coronavirus, una gran crisis política constante con una figura latente de que podría ser Bolsonaro el que ya no tome las riendas del poder. El pueblo, la ciudadanía brasilera, ¿cómo se comporta ante esto? Pero ¿sabes qué pasa? Mira, primero, la gente está muy desesperada. Vos pensás lo siguiente, pensá que acá, por ejemplo, el sistema está más o menos funcionando, mal o bien, en la Argentina digo, está funcionando, no acá. ¿Qué pasa en Brasil? En Brasil precisamente no funciona el sistema. ¿Entendés? Entonces la gente se desespera, dice, ¿con qué me voy a mantener? Les prometen un subsidio que después demoran en entregárselo. Bueno, hay una serie de problemas que realmente son de una gravedad insólita y bueno, la gente sale a la calle igual. Entonces, no hay un criterio de responsabilidad como el que existió acá, que primero fue impuesto, si querés, de una manera autoritaria, pero bueno, era lo que había que hacer en ese momento. Claro, ¿no? lo que vas es, no hay un respaldo por parte del Estado, ni a nivel sanitario, ni a nivel económico, que sería una de las consecuencias de un posible aislamiento. Exactamente, ¿viste? Ellos han instrumentado subsidios, pero ¿qué pasa? Llega a pocos ese subsidio, no llega a toda la población vulnerable. Entonces, bueno, no sé cómo será en la Argentina, pero imagino que ahí debe ser un poco más ordenado que acá. Acá el desorden es creciente, la gente sale a la calle porque no tiene alternativas realmente, se muere de hambre. El tema de morirse de hambre no es un detalle, ¿viste? No, para nada. Para nada. Mira, acá en San Pablo, por ejemplo, un actor salió al centro de San Pablo, ¿viste? En el centro, donde hay un lugar que se llama Cracolandia. Se llama Cracolandia, te imaginarás por qué. Bueno, y en ese lugar empezó a repartir, él tenía un teatro, está cerrado, pero ¿qué hizo? Convirtió este teatro en un lugar de entrega de comida para la gente vulnerable, ¿no? Bueno, estas son las acciones, pero son acciones individuales, ¿no? No por parte del Estado. Globales. No por parte del Estado. Me quedo con la intriga que te iba a preguntar cortito porque si no me van a matar. Pero me da esta sensación con la situación de Sergio Moro saliendo y del Ministerio de Justicia. Si Sergio Moro se dio cuenta recién ahora quién era Bolsonaro. ¿No? Bueno, te la dejo para la próxima la respuesta, pero ya te lo imaginas, ¿no? Es complejo, chicos, eso. Es tremendo, ¿no? Recién es tremendo, ahora. Es como vos decís, recién se dio cuenta, ¿viste? Leonora, un gusto, muchas gracias por atendernos. No, y muchas gracias a ustedes, ¿sí? Algunos países han vivido la pandemia de una manera adelantada, o nos permiten en ese contexto ver cómo la han manejado y tratar de adaptarnos en la Argentina. Eso es lo que dicen o lo que expresan los que están dentro del equipo epidemiológico que en este caso está asesorando al presidente de los argentinos. Italia nuevamente, en este caso un poco más avanzado en todo lo que es el tratamiento, está por realizar estudios para saber en este caso ya la población, nuevamente reforzar la información que tienen sobre el avance o no de la pandemia. Y a partir del 4 de mayo comenzarán a realizarse pruebas serológicas a 150,000 personas en todo ese país para intentar saber más sobre esta pandemia. Valentina Larraqui nos tiene información detallada desde Italia. Muy buen día, Valentina, ¿cómo te encuentras? Te escuchamos. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues mira, toda esta semana se ha confirmado la tendencia a la baja por lo que se refiere al número de los nuevos casos de contagio. Las personas que son positivas en estos momentos en Italia son más de 106.000, ya son 106.527. Pero ayer, por ejemplo, y eso ha pasado durante toda la semana, hubo un decremento de 321, es decir, 321 casos nuevos menos con respecto al día anterior. Las personas fallecidas, como tú recordabas, ya son cerca de 26.000 y ayer hubo un incremento de 420, que es una cifra inferior a la de los últimos días, que ha girado siempre alrededor de los 500. Por lo que se refiere a un dato positivo, es el número de las personas que se han curado. Cada día hemos visto durante esta semana que se han curado aproximadamente 3.000 personas han sido dadas de alta. En total ya las que están fuera de esto son 60.498. Y la Protección Civil insiste en el hecho de que están disminuyendo en todas las regiones el número de las personas hospitalizadas y sobre todo las personas que requieren de cuidados intensivos. Cada día hemos visto que hay alrededor de 100 personas menos que el día anterior en terapia intensiva. Eso también es considerado positivo. Ahora, a pesar de que el cuadro no es tan negativo y está mejorando, pues aquí el lema es prudencia y una reapertura de una forma muy gradual. Sabemos que la cuarentena, digamos, todo ese aislamiento decretado por el gobierno, en teoría dura hasta el 4 de mayo. Dicen, estamos a la espera de que el jefe del gobierno italiano, Giuseppe Conte, lo confirme, que a partir de este lunes 27 reabrirían algunas fábricas relacionadas con el sector agrícola y forestal. Y ya a partir del 4 pues abrirían todas las demás fábricas, empresas, las obras públicas y sería como un regreso a la normalidad escalonado. Por ejemplo, el día 11 se espera que reabran las tiendas, los comercios, las peluquerías, los centros estéticos. El 18 de mayo deberían de reabrir las cafeterías, los restaurantes. Obviamente cines, teatros, discotecas, no hay absolutamente fecha para ello porque pues son obviamente de lo más arriesgado. Pero aunque vuelvan a abrir los restaurantes, cafeterías, las peluquerías, todo va a ser diferente, es decir, va a ser un cliente y una persona. Van a tener que hacerse para todos citas, todos van a tener que estar con mascarillas, con guantes, siempre todo va a tener que ser desinfectado, los locales también, en fin, será un regreso a la normalidad lento, gradual y seguramente una normalidad diferente a la que conocemos, eso es indudable. Hoy Italia celebra el 75 aniversario de la liberación del nazifascismo y siempre en ese día había muchísimas manifestaciones públicas con los políticos en todo el país, pero la foto del día es el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, que quiso ir al altar de la patria a rendir homenaje al soldado desconocido, al monumento al soldado desconocido, y está él solo totalmente en la Plaza Venecia de Roma frente a ese monumento con mascarilla. Es un poco el símbolo, digamos, de este festejo, mientras que la gente se ha dado cita a esta hora, justamente ahora, desde los balcones para cantar la canción de la resistencia, que es Bella Ciao, muy famosa aquí en Italia. Un día, una celebración totalmente diferente. El Papa Francisco, por su parte, hoy envió una carta a los fieles de todo el mundo para que durante el mes de mayo recen el rosario y sobre todo una oración que está justamente dedicada a esa emergencia, en el que se le pide a la Virgen consuelo para todos los que se encuentran enfermos, los que están confundidos, los que lloran las pérdidas de los seres queridos, pero también de una forma muy especial para los médicos, los enfermeros, los voluntarios, los sacerdotes, también los que trabajan en los servicios funerarios, que pues han vivido una experiencia dramática aquí en Italia y obviamente en los demás países también, y también una oración para los líderes políticos para que tengan sabiduría, diligencia, generosidad y sobre todo piensen en la salud de sus ciudadanos y a futuro también pues en su situación económica. Valentina, pues un reporte muy detallado el que nos das. Afortunadamente, pues esta curva empieza a aplanarse, empiezan a bajar el número tanto de contagios como de pacientes en terapia intensiva. Son buenas noticias, ojalá que estas cifras pues sigan bajando, que siga siendo una constante y por supuesto tú nos tienes siempre pues estos reportes muy detallados. Te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo hasta Italia. Igualmente, muchísimas gracias y cuídense.
Bueno, ya han pasado más de 40 días dentro de lo que es el país de Perú. En este caso vamos a compartir una entrevista que se ha dado con una conferencia de prensa con Martín Vizcarra, que da los detalles sobre cómo se ha tratado a nivel de políticas sanitarias de Estado en ese país, justamente de todo esto que están viviendo. Pues trabajamos todos los días de la semana la situación de crisis, de estado de emergencia, de el grado que afecta esta enfermedad a nuestro país y al mundo, obliga a que pongamos el máximo esfuerzo. Día de semana, sábados, domingos, tenemos todos la responsabilidad de contribuir para que podamos enfrentar de manera adecuada esta enfermedad. Hoy es domingo 26 de abril y hoy día concluía el estado de emergencia. El día de ayer ya salió el decreto supremo que amplía 2 semanas más hasta el día domingo 10 de mayo. Y queremos que todos pongamos el máximo esfuerzo porque cada vez que ampliamos el periodo de estado de emergencia significa una modificación de una serie de parámetros que como país debemos también postergar. Entonces, tanto así como para todos los ciudadanos, que es una incomodidad, que es un sacrificio acatar este estado de emergencia, también es para el país en su conjunto, para el Estado, para el gobierno, para la economía, continuar el estado de emergencia, porque significa que las actividades económicas, esas que generan puestos de trabajo, y los puestos de trabajo que a la vez generan ingresos a las familias, también se postergan. Entonces, es una razón más, además de la razón principal de proteger la vida, de proteger la salud de los ciudadanos, es que damos este estado de emergencia. Pero el acatamiento de todos los peruanos a este estado de emergencia también debe estar motivado para que con el esfuerzo de todos logremos y lleguemos a una relativa normalidad en las semanas y meses siguientes. Hoy, en este día, en el Consejo de Ministros, hemos visto una serie de temas. Hemos, por ejemplo, contado con la participación de un grupo temático de ciencias sociales para el COVID-19. Es decir, tenemos que también escuchar a diversas instituciones y expertos en diversas materias para contrastar con las decisiones que tomamos como gobierno. Todas las semanas en Consejo de Ministros aprobamos una serie de normas atendiendo los problemas de salud, los problemas económicos, los problemas sociales, ¿no? Y hay personas y profesionales de mucha competencia que principalmente representan a la academia, a las universidades más prestigiosas del país, que tienen sus comentarios y tienen sus aportes. Hoy los hemos escuchado ampliamente a ellos, han presentado un documento aquí al Consejo de Ministros, donde cada uno, de manera, en función de su especialidad, ha hecho el sustento correspondiente. Se ha hablado sobre los trabajadores informales, es decir, cómo afecta el estado de emergencia, esta inmovilización obligatoria a toda la sociedad, pero adicionalmente, particularmente a grupos característicos de la sociedad, como por ejemplo los trabajadores informales, cómo afecta a las personas que están privadas de su libertad en las diferentes cárceles del Perú, cómo afecta esta cuarentena, cómo afecta este estado de emergencia a las familias que tienen que estar en sus hogares obligadas por la circunstancia, y dentro de ellas los problemas que se dan al interior, ¿no? Cómo afecta a la mujer, que de por sí ya tiene una serie de problemas que afrontar en la sociedad y que cada día
nosotros llamamos la atención y hacemos las denuncias correspondientes de agresiones, de maltratos a la mujer, pero en estas condiciones donde están obligados a permanecer, en algunos casos, la agredida con el agresor en un mismo ambiente, ¿no? O sea, cómo afecta y qué medidas tenemos que tomar adicionales a las que ya hemos tomado, a las que venimos realizando, ¿no? Entonces, tener también diagnósticos y sugerencias ajenas del Ejecutivo siempre ayudan porque complementan la visión que debemos tener para tomar siempre la mejor decisión, ¿no? El rol, o sea, ¿cuál es el rol que debe tener cada miembro de las familias en sus hogares? Más aún en esta etapa de inmovilización social, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer desde el gobierno, desde el Estado, para recomendar en esta convivencia que se da en los hogares, para que los roles clásicos también cambien, ¿no? Entonces, realmente un análisis muy interesante también cómo afecta a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? A los jóvenes, a los que están en su casa, a los que estudian o a los que estaban trabajando, ¿no? Entonces, todo realmente puntos de vista valiosos y que llegar a ellos puede significar un riesgo, porque ellos están, por su nivel de aislamiento, están libres del virus, pero llegar muchas veces con un bono puede generar más daño que beneficio, ¿no? Entonces, todo eso, buscar las salidas correspondientes. Y también, ¿qué hacer respecto a los migrantes venezolanos que vinieron a nuestro país, como a varios países de la región, en cantidades muy grandes y que ahora, al igual que todos, están teniendo serios problemas, ¿no? Nos decían información de algunos estudios que han realizado en estas últimas semanas, donde un porcentaje importante de estas familias, de personas de Venezuela que han venido al país, quisieran retornar también a su país de origen, ¿no? Pero obviamente están ahora cerradas las fronteras y eso genera también un problema, ¿no? En consecuencia, hemos visto este tipo de temas que son relevantes y que los hemos discutido y que sirven también de insumo para continuar tomando decisiones en beneficios de la sociedad en su conjunto, pero sin perder de vista que existen problemas especiales a grupos humanos importantes que hay que atender de manera particular y especial. Hoy también tuvimos una reunión del CIAS, es una comisión intersectorial de asuntos sociales, que está integrada por los ministros que tienen relación directa con los asuntos sociales. ¿Y por qué teníamos que reunirnos a instancias del Consejo de Ministros con CIAS? Porque es fundamental para la decisión que hemos tomado como gobierno y la anunciamos en la conferencia anterior, el bono familiar universal. Entonces hemos dicho que en el Perú existen alrededor de 9 millones de hogares, que vamos a retirar de esos 9 millones de hogares a los hogares que tienen un ingreso en planilla y que se verifica, porque las planillas todas se registran a través de un documento en la SUNAT. Y entonces, quitando a esas familias que en estas circunstancias tan difíciles tienen por lo menos la tranquilidad que tienen un sueldo asegurado mensual, retiramos de las 9 millones de hogares. Y quedan más o menos, porque no hay una cantidad exacta, entre 6.700.000 a 6.800.000, ese es el rango de hogares que ahorita están con problemas económicos para mantener las necesidades mínimas y básicas. Entonces, a ellos hemos dicho que queremos llegar con este bono de 760 soles, pero tenemos padrón que está incompleto. Entonces, a través del CIAS,
las instancias correspondientes y han visto un mecanismo, hoy día lo hemos definido, para que logremos componer este padrón de tal manera que incluya a todas las familias. Y si hubiera algún hogar que no fuera incluido, vamos también a dar la oportunidad para que puedan incorporarse, ¿no? Entonces, eso va a ser el trabajo de esta semana. En esta semana lo que está claramente definido y que incluso ya había tenido un avance con un bono de 380 soles inicial que ha estado distribuyendo el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Trabajo, ahora esta semana se va a continuar con ello. Entonces, hay algunos hogares que están claramente identificados. A ellos, a partir de esta semana, se va a completar el bono de 760. Hay algunos hogares rurales que ya se tiene claramente identificados. Se les va a comenzar a entregar también el bono de 760 soles. Pero vamos también esta semana a completar el padrón de los hogares que no estaban considerados y que a ellos queremos llegar para que todos tengan un bono económico mínimo indispensable. Son 760 soles que, haciendo una comparación, y pusimos el cuadro en la reunión anterior, que en los países vecinos, todos los países de la región, algunos no dan ningún tipo de bono, ningún bono. Algunos dan bono, pero el monto es mucho menor. Entonces, estamos aquí haciendo un esfuerzo muy grande con los recursos del Tesoro Público, el recurso del Perú, para atender a estas familias en esta etapa, que es difícil, que reconocemos y que todos debemos apoyar. También hoy hemos aprobado, discutido un decreto de urgencia que incrementa el FAE, el Fondo de Apoyo Empresarial, pero para las microempresas. Y hemos hablado bastante sobre el programa Reactiva. El programa Reactiva va a dar liquidez para evitar que se rompa la cadena de pagos para la pequeña, la mediana y la gran empresa. ¿Por qué es importante? Porque la mediana y gran empresa a la vez se alimentan de servicios y de bienes de empresas más pequeñas. O sea, es una cadena. Entonces tenemos que dar liquidez y para eso se ha destinado con garantía del Estado 30.000 millones de soles. Pero esa es Reactiva. Pero hay unas empresas pequeñitas, las microempresas, que les es difícil calificar para ese tipo de liquidez. Entonces ya dimos nosotros un decreto de urgencia donde se les daba 300 millones de soles. Ya se ha visto que se ha avanzado bastante en ello, pero no es suficiente. Hay muchas microempresas que también requieren un apoyo adicional. Entonces, preveyendo que los 300 millones no van a alcanzar, porque ya se ha dispuesto una parte importante de ello, hoy estamos aprobando agregar a los 300 millones 500 millones de soles adicionales. Es decir, el fondo ya va a ser de 800 millones. Pero esto se va a usar como una palanca financiera para tener 5 veces más. O sea, con los 800 millones de soles vamos a disponer de 4.000 millones de soles, 5 veces el monto que hoy hemos aprobado para apoyar a las microempresas, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en los hogares, tenemos que pensar en las empresas, tenemos que pensar en las microempresas para poder atender. Es un problema serio el que estamos pasando en el Perú y tenemos que hacer el esfuerzo todos de poder atendernos y poder juntos, solidariamente, salir de esta difícil coyuntura y luego, cuando este tema esté superado, la enfermedad esté superada, poder todavía tener hogares con fuerza para seguir adelante, empresas con dinamismo para nuevamente retomar la actividad que todos queremos, ¿no? Algo que dijeron en esta exposición que nos han hecho los profesionales de este grupo temático de ciencias sociales, hablaban mucho sobre una nueva convivencia, ¿no? O sea, lo que debe quedar absolutamente claro que estamos en una parte de la historia de la humanidad que va a cambiar nuestra forma de comportamiento. Y entonces, cuando superemos esta circunstancia tan difícil,
No es que regresamos a la normalidad, no, vamos a tener una nueva convivencia, una forma diferente de interactuar como sociedad. Y ese es el reto, a los que tengamos la capacidad como sociedad en reconocer las grandes deficiencias que hemos tenido como personas, como familia, como sociedad. Somos los que vamos, en general, como sociedad, poder adaptarnos al cambio que nos va a exigir este tipo de enfermedad que está afectando a toda la humanidad. Tenemos ya estamos alrededor de 2 millones de contagiados a nivel mundial y sigue aumentando. Y la cifra no para. Y aumenta en Europa, aumenta en América, aumenta en todos los continentes del mundo y sigue aumentando la cifra de contagiados. ¿Y cómo estamos en el Perú? En el Perú, al día de hoy, hemos muestreado 232.747 personas. Para ello, hemos usado 51.316 pruebas moleculares y 181.431 pruebas rápidas. Tenemos que del total, 205.000 de las personas muestreadas han dado un resultado negativo y 27.517 han dado un resultado positivo. Es decir, casi el 12% del total de las personas que han sido muestradas han dado un resultado positivo. A la fecha tenemos en los hospitales de todo el país 3.632 pacientes, de los cuales 554 se encuentran con ventilación mecánica en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, esa es la situación en nuestro país. Pero esto es dinámico. Entonces, no solamente es necesario saber cuál es la situación hoy. Habría que también analizar cuál ha sido la evolución desde que empezamos este estado de emergencia. Pero más aún, cuál es la situación de esta última semana. O sea, es fundamental en esta última semana saber cómo estamos. Miren, yo hoy día estoy reportando que hemos muestrado 232.000 personas. El domingo pasado reporté que habíamos muestreado 143.745. Es decir, en 7 días, en una semana, hemos aumentado 89.000 personas muestreadas. Recuerden ustedes que casi en mes y medio habíamos muestreado solamente 20.000. Y ahora en una semana hemos muestreado en el país a 89.000 personas. Es decir, más de 12.700 personas que han sido muestreadas por día en la última semana. ¿Y qué dijimos con el ministro de Salud? Que esa era la meta, que teníamos que por lo menos tener 12.000 muestras al día para tener una base suficiente para estudiar cuál es la evolución del contagio. Bueno, pues en esta semana, en promedio, hemos hecho 12.714 muestras por día. Y con ello hemos llegado a 232.000. No hay un solo país en América del Sur, de nuestros países amigos de la región, que haya hecho tantas pruebas. Es difícil que algún país pueda haber llegado ni siquiera a 100.000 pruebas en todo este periodo. Nosotros ya vamos por 232.000. Y lo importante, hablando de pruebas, es de que la próxima semana nos llegan al Perú más de 1 millón de pruebas adicionales. 1 millón de pruebas adicionales. 800.000 pruebas rápidas y 350.000 pruebas moleculares. Tenemos la próxima semana. Aquí vemos también que los casos positivos, que hoy anunciamos que son 27.500, hace una semana, 7 días antes, eran 15.600. Hemos aumentado un promedio de casi 1.700 casos diarios. 11.889 casos positivos en la semana. ¿Y esto qué reflexión nos deja?
que estas 11.889 personas han contraído el virus, se han contagiado, no en la semana, en esta semana lo hemos muestreado, pero se han contagiado 1 o 2 semanas antes. ¿Dónde? En pleno estado de emergencia. Seguramente porque no respetó la distancia social de 1 metro cuando fue a hacer sus compras al mercado. O quizás porque no pensaba en la gravedad de la enfermedad y decía, sí puedo ir a una reunión con mis amigos o una reunión familiar. Hemos visto, porque al final uno en las redes rápido le llega la información, que hay veces vemos colas de personas que están yendo a comprar alimentos, cola de personas que están yendo a cobrar su bono, ¿no? Y hay veces tenemos que dosificar para que no vaya mucha gente a un determinado banco, para que no haya una concentración, y entonces hay que ordenar, ¿no? Pero ayer seguramente a muchos de ustedes, como a mí, me llegó un video de una larga cola que no respetaba la distancia mínima requerida para evitar el contagio, pero era para comprar cerveza. O sea, eran personas con cajas, 3, 4, 6 cajas de cerveza en cola para comprar cerveza cuando estamos en pleno estado de emergencia, cuando estamos con el aumento de casos todavía a un nivel que nos preocupa a todos. Y entonces decimos, ¿existe todavía familias que no tienen real conciencia de la magnitud del problema que tenemos como país? Esa cola, porque hay que decirlo, era en una avenida, en un sitio especial, específicamente en la región de Piura. Bueno, hasta aquí los estamos acompañando. Nos vamos a volver a encontrar mañana aquí en Canal 7 tratando de darle un informe completo sobre cómo se está viviendo la pandemia en todos los países.